punto, bienvenidos a Mesa Blue. Hoy en cabina, Guillermo Rivera, quien fuera ministro del Interior entre 2017 y 2018, uno de los autores de la ley estatutaria de la JEP, Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y María Camila Moreno, que es la directora para Colombia del Centro Internacional de la Justicia Transicional. Además, vamos a hablar ya en segundos con el canciller Carlos Holmes Trujillo, que se encuentra en este momento en el aeropuerto, va rumbo a Nueva York. Esta determinación del presidente Duque de objetar 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz ha levantado todo tipo de opiniones en Colombia. Algunos están a favor, otros están en contra. Lo cierto es que ha dejado al descubierto un país completamente polarizado, dividido, en donde algunos aplauden lo que se hizo en los acuerdos de paz y otros lo critican profundamente y aplauden como consecuencia la determinación del presidente. Comenzamos con el canciller porque se encuentra en el aeropuerto. Canciller, buenas noches. Vanessa, buenas noches, ya a punto de abordar, muchas gracias por esta oportunidad, me alegra oírla. Me encanta oírlo, canciller. ¿Usted sale que ahorita en el vuelo de medianoche a Nueva York? No, salgo en el vuelo de las 9 de la noche, ya van a llamar a abordar, pero con el mayor gusto tendré este diálogo con ustedes. ¿A qué va, canciller? Voy a hablar con el señor secretario general de las Naciones Unidas, con los miembros del Consejo de Seguridad y con otros interlocutores, para poner en conocimiento de ellos detalladamente las razones que llevaron al señor presidente Duque a presentar objeciones por inconveniencia a 6 artículos de los 159 que contiene la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a explicarles el alcance, voy a precisarles el contenido de dichas objeciones, voy a explicarles además lo que es la estructura institucional del país en esas materias, cuáles son las facultades presidenciales, voy a explicarles en cuántas otras ocasiones esa facultad ha sido usada por otros presidentes para efectos de objetar por inconveniencia leyes estatutarias. En fin, voy a poner en conocimiento tanto del secretario como de los miembros del Consejo de Seguridad y otros interlocutores en detalle las razones que llevaron al presidente a actuar como actuó. ¿Cómo se ve, canciller, o cómo cree usted que se ve desde afuera lo que está ocurriendo en Colombia? No, yo creo que lo fundamental es tener un diálogo muy intenso con la comunidad internacional, eso es lo que corresponde hacer siempre. Naturalmente no es fácil comprender desde afuera lo que pasa internamente, no hay conocimiento pleno de nuestra estructura institucional. Yo tengo esa experiencia a raíz de mi ejercicio como embajador en distintas ocasiones, de manera que tengo perfectamente claro que en estas materias lo que hay que hacer es tener un diálogo constante con la comunidad internacional, explicar en detalle, contar el contexto institucional y por supuesto el ambiente político en medio del cual se toman las decisiones. Señor canciller, este viaje suyo llega en un contexto pues muy complejo, ¿no? Pero también además con una carta en la que un centenar de personalidades de Colombia, incluidos artistas, exministros, constitucionalistas, periodistas, es decir, un abanico de múltiples opciones de la población colombiana, le manifiestan al secretario general de las Naciones Unidas las inquietudes con esta determinación del presidente, pero además va con copia a la Corte Penal Internacional. ¿Le preocupa al gobierno colombiano? Aquí que lo fundamental es señalar que el presidente Duque ve en esta oportunidad una gran ocasión para edificar un consenso institucional. Esa es la idea además que ha predominado siempre en las acciones del gobierno y es la idea que se tuvo cuando él no ganó en el plebiscito y lo que se hizo fue plantear un gran acuerdo nacional para la paz. De manera que frente a esa oportunidad lo que hay que hacer es crear las condiciones para que ese gran consenso institucional sea posible. Lo que no conviene de ninguna manera es reeditar esa vieja, falaz, dañina y artificial y mentirosa división de los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, a la cual se acudió en el pasado por razones de política electoral. Eso es lo que hay que evitar. Canciller, el Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya se pronunció a través de un comunicado en el que ellos han señalado que se debe respetar la Jurisdicción Especial para la Paz y su funcionamiento como quedó pactado en el Acuerdo de Paz. ¿Cuáles van a ser esos argumentos? Porque ya hay preocupación por parte de la ONU con este comunicado. No, es que aquí se trata de la ley estatutaria, se trata de la norma para efecto de poner en marcha
ya dentro de ese marco la Jurisdicción Especial para la Paz, y se trata de algunas precisiones absolutamente indispensables, necesarias, que lo que van a hacer es fortalecer la justicia transicional y en este caso concreto la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es lo importante. Sí. Aquí de lo que se trata es que esas precisiones sirvan para que se cumplan cabalmente desde el punto de vista de las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Eso lo entendemos aquí usted y yo y un montón, digamos, de personas en Colombia que estamos aquí adentro. Pero desde afuera, yo sí le quiero insistir un poco en la pregunta porque le da a uno la sensación de que desde afuera lo que hay es como que esta gente digamos, el gobierno de Noruega con el previo de los protocolos de Cuba para el fin de la mesa de diálogos. Ahora con esto de la JEP, las Naciones Unidas en ese comunicado que es de hoy, que dice literalmente: el Sistema de Naciones Unidas y la División de Verificación en Colombia reiteran la importancia del libre funcionamiento de la JEP como principal instrumento de garantía del derecho a la justicia de las víctimas. Usted, que es canciller, que ha sido embajador, que ha visto desde Europa cómo pasan las cosas en el resto de América Latina, ¿no es un poco como que qué le pasa a esta república? No, de ninguna manera. Los temas colombianos lo que hay que hacer es explicarlos en detalle, explicarlos bien, ponerlos dentro del contexto histórico e institucional. Y eso que usted señala me lleva a mí a decirle que tengo la experiencia de que cuando las cosas se explican en su contexto y debidamente, la comunidad internacional siempre reacciona de manera positiva porque tiene la voluntad de cooperar a que los esfuerzos en procura de la paz se consoliden y se traduzcan en acciones sostenibles y con un gran apoyo de opinión. Eso es lo que en este momento existe como una gran nueva oportunidad, la oportunidad de construir ese consenso. ¿Usted cree, canciller, que las Naciones Unidas estarían dispuestas nuevamente a ser parte de un proceso de verificación, de un eventual proceso de paz en Colombia con los antecedentes que hemos visto? En esto lo que quiero enfatizar es que había unos acuerdos, ¿no? Digamos, independientemente de si uno está o no, si aplaude o no la decisión del presidente Duque, había unos acuerdos logrados por dos partes y una de las partes los está cambiando. Los acuerdos, todo lo contrario, los acuerdos se van a implementar. Y aquí no se está hablando del texto de los acuerdos, sino del texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no se está hablando de los 159, sino de 6 de 159. Y se está hablando de precisiones que son absolutamente indispensables, entre otras cosas, para que funcione bien la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo esto, además, tiene una visión positiva, y lo fundamental desde el punto de vista del contexto interno es que genera una gran oportunidad para construir un consenso institucional que, entre otras cosas, estamos tratando de construir desde hace mucho tiempo. ¿La ONU, usted cree que con este antecedente estaría dispuesta nuevamente a ser parte de la misión de verificación de un nuevo acuerdo de paz en Colombia con cualquiera de los entes que eventualmente se sienten en una mesa? Vanessa, la Organización de Naciones Unidas siempre está dispuesta a ayudar. En el caso de Colombia, en el caso de cualquier otra nación, la ONU ha venido ayudando de manera reiterada a lo largo de los años en diferentes tipos de situaciones de violencia, ha contribuido de una u otra forma, de manera que ahí lo que hay es una disposición permanente, porque ella se desprende de lo que es la carta fundacional de la Organización de Naciones Unidas, que busca la paz y la estabilidad internacional. Canciller, pero yo sí le insisto en cómo explicarle a la comunidad internacional que se van a hacer precisiones a lo que se ha declarado como la columna vertebral del acuerdo, y que estos cambios pueden generar inseguridad jurídica no solamente en excombatientes de las FARC, sino también en militares que se han acogido al sistema. Y yo le insisto en la respuesta que le he dado tantas veces ya en esta cordialísima entrevista, si usted me permite la oportunidad de concederle. Se explicará nuevamente en detalle el alcance de esas precisiones que serán útiles para el buen funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es la realidad de lo que está sucediendo, y a eso voy, y a eso viajaré a otros países del mundo a explicar esto. Le reitero que siempre hay en la comunidad internacional apertura y disposición para contribuir a la consolidación de procesos de esta naturaleza, previo diálogo naturalmente detallado, juicioso y profundo sobre lo que son las realidades internas. Canciller, ¿cómo es la agenda? Voy a verme mañana con el señor secretario general, el miércoles voy a tener un diálogo con los miembros del Consejo de Seguridad, estoy pendiente de otras reuniones que
voy a tener también en el curso de estos días, y voy también a hablar de Venezuela. No solamente voy a hablar de este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también de Venezuela, a seguir insistiendo en que es muy importante que crezca el apoyo internacional, porque definitivamente cada manifestación nueva de la crisis en Venezuela demuestra que el futuro encabezado por Juan Guaidó es la democracia y la libertad, en tanto que el usurpador Maduro es el pasado dictatorial y tiránico que rechaza el mundo democrático. ¿Y va también a la sede de la CPI, canciller, eventualmente? Si es necesario hay que ir. De todas maneras se desprenden algunas acciones relacionadas con Venezuela y que ameritarán una acción del Grupo de Lima frente a la Corte Penal Internacional. Y ahora que usted menciona con tanta insistencia la Corte Penal Internacional, déjeme decirle lo siguiente. Lo que hay que hacer es garantizar que los responsables de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma sean investigados, juzgados y eventualmente condenados, porque si eso no sucede, la Corte Penal Internacional puede asumir la competencia subsidiaria que tiene en virtud de que las autoridades nacionales no actúan o porque no quieren o porque no pueden. Eso sí, es completamente cierto. Y por la G pasan guerrilleros, pero también pasan militares. Por igual. Canciller, ¿cuándo regresa? Regreso el viernes, si Dios quiere, Vanessa. Bueno, buen viaje, abrigadito, ¿no? Que está haciendo frío. Un abrazo grandote para usted y le agradezco inmensamente esta oportunidad. A usted, canciller, gracias. Era necesario escucharlo hoy. Buen viaje. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 8:11 minutos. El canciller entonces viaja rumbo a Nueva York para reunirse con el secretario Guterres. Esto llega, Carolina, pues en momentos en que obviamente está esta carta de por medio, ¿no? Que la carta, uno creería que estaba redactada, escrita y lista, porque la publicaron inmediatamente después del anuncio que hace el presidente. Es una carta que firman diferentes representantes de la sociedad civil, 17 exministros y funcionarios del gobierno, un vicepresidente, exvicepresidente, constituyentes, 33 congresistas de la U, Verdes, del Polo, Colombia Humana, FARC, 11 dirigentes políticos, 3 altos excomisionados de paz y los miembros del equipo negociador, tanto de las FARC como del gobierno colombiano de ese entonces. Vanessa, y a esto hay que sumarle que ya en el Congreso de la República avanza este trámite, ya están radicados. El trámite inició hoy, Vanessa, 46 páginas es el documento que ha radicado la secretaria jurídica de la presidencia, Clara María González, lo radicó en la Secretaría del Senado y es un documento donde están todos los argumentos de las 6 objeciones y se espera que ya la próxima semana que se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Entonces, hoy lo tienen ya en el Congreso. Sí, ya está radicado en la Secretaría del Senado. Ahora, ¿qué sigue, Vanessa? Que se inicien las sesiones ordinarias, que los presidentes de Senado y de la Cámara conformen una comisión accidental que debe entregar un informe a la plenaria y ahí se deben ya votar si se acepta o se rechazan las 6 objeciones. ¿La comisión accidental son miembros de qué, de todos los partidos? Sí, el presidente del Senado ha dicho que él no tiene claridad si la va a conformar con miembros de todos los partidos. En la Cámara de Representantes, el presidente liberal, Chacón, ha dicho que él por ahora no va a tomar ninguna determinación, sino que están esperando porque posiblemente van a pedir un concepto a la Corte Constitucional antes de tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por lo que ha dicho el procurador? Por las advertencias que ha hecho el procurador. Más temprano, hace unos momentos, hablamos precisamente con el procurador sobre esta situación. Ha dado unas declaraciones pues muy contundentes que no le habíamos escuchado a ningún funcionario sobre lo que está ocurriendo en Colombia y sobre la determinación del presidente Duque. Procurador, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Qué gusto estar con ustedes. Un gusto, procurador. Le hemos oído unas declaraciones muy contundentes, tal vez, digamos, desde los altos funcionarios, la que más ha sonado, o por lo menos la que más fortaleza ha tenido como en defensa de qué, de la JEP, de la institucionalidad, de qué. Vanessa, yo creo que esto es la defensa de la Constitución. Yo llevo más de 30 años de profesor de Derecho Constitucional, fui constituyente en 1991 y yo tengo un deber personal, un compromiso histórico con la Constitución de 91 y estoy convencido que uno no puede saltarse la Constitución cuando quiere solucionar los problemas públicos. Esto no es una defensa de la JEP, yo creo que la JEP ha sido objeto de múltiples críticas, algunas de ellas válidas, incluso la Procuraduría ha protagonizado buena parte de esas críticas, pero lo que está de por medio acá no es ni la corrupción de la JEP, ni la JEP misma, sino la defensa de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho. Yo creo que lamentablemente el camino que se tomó fue la de desconocer un fallo de la Corte Constitucional, que es un fallo, como decimos los abogados, de cosa juzgada constitucional, que significa que eso está decidido
y eso genera pues un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y sobre todo abre mucha inseguridad jurídica, Vanessa, y pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia en este momento cuando eso no es necesario. Pero ¿por qué, procurador, el presidente, si tiene, digamos, constitucionalmente la potestad de firmar o no firmar la ley estatutaria, por qué si no le gustan esos 6 artículos tendría que firmarla? Vanessa, porque el procedimiento ya se surtió, la etapa de las objeciones ya se surtió y hay una decisión del máximo Tribunal Constitucional de Colombia, que es la Corte Constitucional, que le puso punto final a esa controversia. Es decir, ya no cabe la intervención del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros le hemos repetido lo que él debe hacer, y yo le estoy proponiendo eso de manera constructiva, él que es tan adalid de los pactos y de los acuerdos, pues que convoque al país a la unidad nacional, que busque un consenso con las fuerzas políticas y sociales, porque ahí están las víctimas, ojo, y después de eso presente un proyecto de reforma constitucional para modificar la JEP, pero que no lo haga por un procedimiento que no es constitucional. Esa es nuestra gran preocupación. ¿Es un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional lo que estamos viendo? Pues yo creo que se podría propiciar, porque lamentablemente esto conduce a agudizar esta fractura en la que se encuentra Colombia, y lo que se está desconociendo es que la Corte ya tomó una decisión en control previo, único, exclusivo, porque además se diseñó toda una norma constitucional para generarle un control a los acuerdos de paz. Pero yo creo que mucho más que eso es precisamente el desconocimiento de la base de un sistema constitucional como el colombiano, y es la independencia del Poder Judicial, Vanessa. Es que el Poder Judicial es independiente y se respetan las decisiones. Entonces no es que de la noche a la mañana porque yo no me cae bien una decisión. De hecho, Vanessa, yo he cuestionado muchas de las decisiones, por ejemplo, la famosa teoría alrededor de las sexuales de los niños vayan a la competencia de la JEP y no a la justicia ordinaria. Yo la he cuestionado y lamentablemente eso quedó así en la sentencia, pero yo no voy a hacer la sentencia ni me la voy a saltar. Yo sí respeto las reglas de juego de la democracia, yo necesito acatar la sentencia de la Corte. Lo que pasa es que como procurador ante la propia JEP estoy cuestionando precisamente que no se dé eso caso por caso y que efectivamente, por ejemplo, se establezca la relación de causalidad de un delito sexual contra menores en el marco del conflicto armado. Procurador, ¿se está para usted poniendo en tela de juicio la institucionalidad del país, el Estado de Derecho, netamente por un tema político que viene desde la campaña, desde que el Centro Democrático gana el plebiscito? Pues Vanessa, lo grave de esto es seguir jugando a la polarización del país. Yo le decía al presidente con todo el respeto, en la misma forma como ellos se sintieron excluidos en su momento del acuerdo de paz, hoy ellos están excluyendo a otro tipo de sectores. Él debería convocar a todas las fuerzas políticas en este momento y lograr un consenso y no seguir dividiendo al país. Esto lamentablemente lo único que hace es aumentar la polarización y aumentar la fractura y llevándose la Constitución de por medio, que eso es lo más dramático de todo. Aquí si hay algo para defender es lo que está en la Constitución, el pacto político más importante que se hizo en este país después del Frente Nacional en 1991. Entonces esa es mi preocupación, es una preocupación de defensa de las bases de la democracia en Colombia. Donde uno le abra un agujero a eso, Vanessa, por ahí se le arma una tronera y se le va todo. ¿Qué posibilidades hay, procurador, de que esto termine en una constituyente? Teniendo en cuenta que el Congreso, como está dividido, ya los liberales anunciaron, bueno, pues César Gaviria, digamos, está detrás de que se frene por lo menos siquiera el debate en la Cámara de Representantes, donde es su mayoría. ¿Qué posibilidades hay de que esto termine en una constituyente? Pues Vanessa, la verdad es que yo creo que el primer debate que tiene que resolver el Congreso, y eso lo tiene que hacer la mesa directiva del Congreso de la República, es determinar si caben o no las objeciones presidenciales. Y ahí se va a precipitar un debate en donde ojalá precisamente esto no sea una batalla campal entre los partidos. Yo he sugerido hoy como propuesta además innovadora, que para evitarse además todos esos debates y esa perdedera de tiempo en esto, de una vez por todas que le pasen a la Corte Constitucional, porque en últimas, Vanessa, esto es lo más paradójico de todo. ¿Va otra vez para allá? Va a ser la Corte Constitucional la que tiene que definir esto al final. Pero la Corte Constitucional de hoy es distinta a la Corte de hace un año. Sí, ha cambiado, pero por eso hay que respetarla. Hoy le hicimos un homenaje a la magistrada María Victoria Calle y precisamente se discutía eso, ¿no? La Corte va evolucionando. Uno puede calificarla de progresista, regresiva, lo que quiera, pero los que estamos sometidos a las reglas de juego de la democracia debemos aceptar las decisiones de la Corte. Entonces, en últimas, en el supuesto, por ejemplo, de que se acepten las objeciones presidenciales,
eso tiene que ir a control constitucional de la Corte. Luego la Corte va a tener la última palabra. Luego, ¿qué sería lo mejor? Que el presidente del Congreso le mande eso a la Corte Constitucional y determine si hay razón o no para las objeciones y solucionar ese problema de una vez por todas. Pero si usted dice, procurador, que lo que debería el presidente propiciar es un debate nacional, ¿ese debate no se tiene que dar en el Congreso? Digamos, ¿no es eso lo que está haciendo? Claro, lo que pasa es que ahí no están todas las fuerzas sociales tampoco, ¿no? Ni tampoco se han convocado a todas las fuerzas políticas. Todos sabemos que va a haber una gran fractura en el Congreso. Ya sabemos que se están alineando los dos bandos y lo ideal sería, por ejemplo, llegar a un consenso, precisamente para lograr lo que durante mucho tiempo ellos sostuvieron, y yo creo legítimamente, y es que se llegara a un punto de convergencia entre lo uno y lo otro. Si eso ya no se logra, pues eso ya es otro problema, pero por lo menos hay que intentarlo en este momento y mirar, por ejemplo, qué normas como la del delito continuado y los delitos sexuales contra los niños, eso se pudiera presentar en una reforma constitucional, porque yo soy el primero, Vanessa, en reconocer que hay normas y el funcionamiento de la JEP tiene sus problemas. Corrupción la tiene el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Bueno, pues tuvieron el cartel de la toga y al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno extraditado por corrupción, ¿no? Exacto. Entonces, por el solo hecho que haya una manzana podrida, pues ese no es un argumento para acabar con la JEP, pero la JEP tiene sus problemas. Luego convoquemos a todas las fuerzas, hagamos un gran acuerdo nacional para ver cómo podemos corregir esas fallas que está cometiendo la JEP en su operación. Esa es un poco la propuesta. Pues, procurador, muchas gracias. Bueno, Vanessa, un gran abrazo y un saludo muy especial a toda la audiencia de Blue hasta ahora. Era la opinión del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Doctor Rivera, doctor Charri, doctora Moreno, bienvenidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, una pregunta muy abierta como para comenzar, tal vez con la doctora Moreno, que es la directora para Colombia del Centro Internacional de la Justicia Transicional. ¿Cuál es su opinión de todo esto que está ocurriendo? ¿La sorprendió, no la sorprendió? Bueno, se venía hablando, y gracias Vanessa por la invitación, se venía hablando de esto ya hacía varios días, entonces yo creo que no fue una sorpresa para nadie. Tal vez algunos de los puntos que fueron incluidos en las objeciones tal vez sí causaron sorpresa, sobre todo los dos primeros, que se refieren al tema de reparaciones y a las listas, a la revisión de las listas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pero bueno, eso podemos hablar después. Yo creo que de todas maneras hay preocupación en la comunidad internacional, lo digo pues porque yo represento una organización internacional. El proceso colombiano ha llamado muchísimo la atención de la comunidad internacional porque realmente hay puestas, digamos, como todas las esperanzas en que en Colombia sí pueda realmente funcionar esta idea de la complementariedad positiva del Estatuto de Roma. ¿Qué significa? Significa que los sistemas nacionales de justicia tienen que adecuarse al Estatuto de Roma y hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos que serían de competencia de la Corte Penal Internacional. La idea es que no lo tenga que hacer la Corte Penal Internacional, sino que lo puedan hacer los sistemas nacionales. ¿Cuándo la Corte Penal Internacional entra a una nación? Solo cuando los estados no pueden o no quieren cumplir con esa obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales. Y para eso, por supuesto, hay todo un examen para establecer si efectivamente ocurren esas dos situaciones, y en ese caso la Corte actúa sobre los máximos responsables, también hay que decirlo. No importa si son guerrilleros, si son paramilitares, si son miembros de la fuerza pública, los responsables si son de delitos, gobernantes, ¿no? Si son responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, serían de la competencia de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, eso no le quita a los estados la responsabilidad, porque como te digo, la Corte se encargará de los máximos responsables, pero quienes no sean máximos responsables tendrán que ser juzgados en los diferentes países. Colombia es un caso muy interesante porque el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, que además también hay que decir que es la primera vez que en un acuerdo, en una negociación política para terminar un conflicto, las dos partes que están negociando acuerdan el mecanismo para rendir cuentas. Que es la justicia transicional. Exactamente. ¿Qué es la justicia transicional? Expliquémosle un poquito y rápidamente, pues porque aquí nos podemos quedar. Sí. La
La justicia transicional son aquellos mecanismos que las sociedades utilizan para poder hacer frente al legado de violaciones a los derechos humanos cometidos en guerras o en regímenes autoritarios. La idea es que se trata siempre de contextos de altísima sensibilidad política y de mucha complejidad política. Y son contextos en los que no es posible garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición con los mecanismos ordinarios que cuentan los estados. Entonces hay que echar mano de mecanismos extraordinarios. Por ejemplo, en el caso colombiano, nuestro modelo de justicia transicional incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo de justicia para que todos los responsables rindan cuentas, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los programas de reparación a víctimas y las medidas que tendrán que adoptarse para la no repetición. Todo ese conjunto de medidas es justicia transicional. Justicia transicional no es solo la JEP. ¿Esa justicia transicional implica unas dosis altas de impunidad necesariamente? No necesariamente, yo diría que no, porque por supuesto de lo que se trata cuando estamos enfrentando violaciones masivas a los derechos humanos es que tenemos masividad de víctimas, masividad de responsables, masividad de hechos. Pensar que podemos actuar desde la lógica de la justicia ordinaria, de investigar cada caso, cada hecho, pues llevaría cientos de años. Eso es inviable cuando te enfrentas a la masividad de víctimas que ocurren en un conflicto armado o incluso en un régimen autoritario. Entonces, lo que propone el enfoque de justicia transicional en la aplicación de la justicia penal es concentrar la investigación y el juzgamiento de los máximos responsables, pero con el propósito de develar los patrones, los planes criminales. La verdad. Exactamente, la verdad compleja y completa, no solamente quién le hizo qué a quién desde la perspectiva del derecho penal ordinario, sino poder ir más allá y entender que aquí estamos frente a organizaciones que fueron responsables de esos hechos y que además tenemos que aceptar que no es posible investigar absolutamente todos los hechos. De lo que se trata es de poder brindar unas sentencias que sean lo más comprensivas posibles para que incluso si yo soy víctima y mi caso particular no fue priorizado, por ejemplo, o seleccionado, pues la sentencia sobre casos similares, y yo me vea mi caso se vea reflejado ahí sin tener que uno a uno, porque sería absolutamente imposible. Eso es el modelo que adopta la JEP y es muy interesante, y además, Vanessa, que eso es lo que hoy se está cuestionando con una de las objeciones del presidente de la JEP, que es muy grave porque es quitarle la facultad a la jurisdicción de seleccionar. Sí, porque ahora la Fiscalía termina también, según la propuesta del presidente, haciendo parte, digamos, de la justicia, no sé si transicional o cuál sería ahí el término, pero termina teniendo sosteniendo las facultades que antes pasaban directamente a la JEP. Ese es uno de los cambios, pero con relación al tema de la selección también quería precisar una cosa porque es súper importante, y es que la autorización para seleccionar, es decir, lo que va a ir al tribunal y lo que va a terminar con una sentencia del tribunal, tiene rango de ley estatutaria. O sea, ese mandato se lo da a la JEP la ley estatutaria. Sin ley estatutaria no hay selección. Si no hay selección, lo que eso implica es que la JEP tendría que investigar, juzgar y sancionar absolutamente todos los hechos. Pero eso tiene además otra característica y otra consecuencia, y es que está planteada la posibilidad de la renuncia a la persecución penal. Es decir, que la JEP dice: yo no voy a investigar a esta persona porque no es un máximo responsable, aún cuando haya participado en un delito grave, no lo voy a investigar porque me voy a concentrar en la investigación del máximo responsable. Esa es la lógica de la selección que viene incluso desde el marco jurídico para la paz. ¿Y qué es lo que propone el presidente? El presidente dice: no, lo que habría que hacer es investigar absolutamente todo, pero además sin ley estatutaria. O sea, si nos vamos a demorar un año en esta discusión o si al final se cae la ley estatutaria, la JEP no puede seleccionar. Entonces, eso tiene una consecuencia sobre todo para los miembros de la fuerza pública, porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la que tiene la autorización para la renuncia a la persecución penal de miembros de la fuerza pública que no sean máximos responsables. Si no hay selección, no hay renuncia a la persecución penal. Doctor Charri, ¿era necesario
esta serie de objeciones que ha hecho el presidente, o había forma de hacerlo mediante una reforma constitucional? Digamos, ¿era necesario llegar a este nivel en el que estamos? Pues yo la verdad no lo sé. Mi diagnóstico es que todo este tema de la implementación del acuerdo de paz tiene un déficit de legitimidad política. Y eso ha hecho que se traslade esa falta de legitimidad política al ámbito jurídico, y nos tienen a los abogados creando teorías. Programas de radio explicando. Cuando realmente es un tema que debió tener mayores consensos políticos y debería tenerlos. Yo en ese sentido sí celebro que el presidente crea que a través de las objeciones se pueden generar mayores consensos, y que ojalá los extremos polarizados se dan un poco para llegar a acuerdos que permitan que haya un mejor respaldo a la justicia. Ahora, desde mi punto de vista, el tema de la inconveniencia es una valoración política del gobierno. Si era necesario o no, pues no lo sé. Es el juicio que hace un gobierno que ganó unas elecciones y tenía una posición opositora o crítica a los acuerdos. Entonces no me extraña, pero decir si era necesario o no, pues es un tema de valoración política que obedece a esa polarización donde tenemos simpatizantes y opositores a distintos aspectos de la implementación. Pero, por ejemplo, el comisionado de paz, el doctor Ceballos, esta mañana en Noticias Caracol nos decía, es que eso lo que está haciendo es uniendo al país en torno a unos consensos. Nadie está de acuerdo con que las personas que han cometido violaciones a menores de edad pues vayan, queden en impunidad. Entonces decía, estamos es como armando consensos. Pero no necesariamente, ¿o sí? Digamos, no, lo que uno ve, no sé, tal vez estoy equivocada, pero lo que uno ve es que el país hoy está más incendiado que ayer, a esta hora. Pues yo diría que las reacciones siguen siendo polarizadas. A mí me parece que los ánimos están exacerbados y están en los extremos, llevando es que lo ve uno en las redes sociales, las tendencias son completamente incendiarias, pero y no bajan de madrazos a la implementación del acuerdo lo que le falta es legitimidad política. O sea, ojalá no estuviera dividida la sociedad, porque acá lo que están haciendo es utilizando argumentos jurídicos para defender posiciones políticas. Y eso es un error, eso no le conviene a nadie. Y esta va a ser un round, mañana tendremos otro en otro espacio jurídico, ya no serán objeciones, sino serán decretos, implementaciones, sentencias, lo que sea. ¿Por qué? Porque hicimos un acuerdo con las FARC sin tener la legitimidad política suficiente, que se ahondó con el resultado del plebiscito. Y entonces nos dividimos y seguimos divididos. Y queremos no estar divididos, pero con esta decisión, por lo menos las reacciones de hoy, han sido mantener la polarización, porque seguimos en extremos enfrentados y más distantes probablemente. Pero usted dice una cosa, se hizo un acuerdo con la FARC, ¿cierto? Ese fue el acuerdo que se hizo, es decir, guste o no guste. Claro, Vanessa. Eso no manda un mensaje, por ejemplo, claro, para otros grupos, para el ELN, incluso para los guerrilleros que están en los ETCRs. Todo eso es cierto, y digamos que en mi opinión el acuerdo ya no tiene reversa ni debería tenerlo, pero lo cierto es que políticamente hay un sector que tiene glosas, que no lo acepta, que critica y que busca oportunidades para, digamos, acotar el acuerdo. Eso hay que solucionarlo. Y de hecho la Corte Constitucional en su momento, cuando se incluyó el acuerdo en la Constitución, dijo: no tiene fuerza normativa, lo que es una política de Estado, es un referente de interpretación, y los poderes mantienen su independencia para tomar decisiones en la implementación. Entonces quedó un margen de apreciación, de discreción, que es donde estamos dando o donde estamos viendo las diferencias políticas. Sí, y finalmente pues el presidente Duque está haciendo lo que prometió en campaña, ¿no? Pues es que está siendo coherente con que ganó con el política. Partido que criticaba la implementación y el plebiscito se perdió por 50.000 votos, pero se perdió. Bueno. Doctor Rivera, ¿cómo ve esta situación? Pues yo quisiera intervenir a propósito de los comentarios que ha hecho el doctor Charri. Supongamos que es cierto que hay un déficit de legitimidad y que el país viene dividido desde la firma del acuerdo y sobre todo desde la celebración del plebiscito. Pero si lo que el presidente Duque quería era construir consensos y resolver este clima de polarización, y si además cumpliera su palabra de concentrarse en lo que une a los colombianos y no en lo que los divide, pues la vía no era la objeción, porque la objeción pues lo que está generando es una mayor división, una profundización de la división y de la polarización. La vía correcta, me parece a mí, para construir un consenso es la vía de las reformas. Yo, digamos, de mi parte no estaría de acuerdo en que se reforme lo que hay. Prefiero que se deje lo que hay y hubiese preferido
la sanción de la ley estatutaria. Pero si en realidad el presidente Duque lo que quiere es construir un consenso, pues lo que debería hacer es convocar, como lo ha dicho el procurador, a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, para hacer un examen, una valoración de unos ajustes, claro, en el Congreso, pero con reformas constitucionales y con reformas legales, en un debate en el Congreso, pero con la participación de mucha gente tratando de construir un consenso. Pero no es la vía de las objeciones. Luego, ¿por qué? Porque es que la vía de las... Si él tiene la potestad, el presidente está haciendo algo que no puede hacer. Yo no estoy discutiendo que él no tenga la potestad, él puede objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia, y en este caso está usando la de la inconveniencia, y me parece que pues él tiene esa competencia. Lo que creo es que políticamente la vía de la objeción no es la vía adecuada para construir un consenso, porque lo que está es, entre otras cosas, generando un enfrentamiento institucional. Ya hay una sentencia de la Corte, el texto que él está objetando es el texto que llega luego de haber pasado por la Corte Constitucional y luego también de una amplia deliberación en el Congreso de la República. Por eso insisto, si la idea del presidente es construir consensos, y además como lo dijo el canciller ahora, pues la vía no es esa, la vía es, en esto yo concuerdo con el señor procurador, la vía era convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, a las víctimas, para que pensemos en eventuales ajustes a los textos constitucionales o a los textos de ley. Además me parece que las objeciones, que son valoraciones políticas, yo entiendo porque es una valoración política por conveniencia. ¿Por qué incomoda tanto no el término de la objeción? Lo quiero insistirlo un poco porque, digamos, entiendo el tema, pero finalmente el presidente lo tiene que firmar, lo tiene que sancionar, ¿no? Entonces él va a pasar al libro de historia como Juan Manuel Santos hizo el proceso de paz y la ley estatutaria del JEP la sancionó Iván Duque. Si él no quiere, no le gustan 6 artículos con los cuales no está de acuerdo, tiene la potestad. Pues él también tiene la potestad de presentar un proyecto de ley para modificar esos 6 artículos en lugar de objetarlos. ¿Por qué le molesta tanto el hecho de la objeción? No, a mí no me molesta. Lo que pasa es que me parece una manera disfrazada de cumplir una promesa de campaña. Digamos, cúmplala mediante la presentación con la iniciativa legislativa que tiene el presidente a través de sus ministros ante el Congreso de la República un proyecto de ley, porque este texto ya fue revisado por la Corte Constitucional y me parece que lo que está generando es un enfrentamiento institucional, generando una gran incertidumbre. Permita que la ley entre en vigencia, nada le impide a él el 19 de marzo, el día que el Congreso empieza sus sesiones ordinarias, presentar un proyecto de ley, o aún mejor, antes de presentar un proyecto de ley para modificar la ley estatutaria, construir un consenso entre todas las fuerzas políticas y ahí sí presentar un proyecto de ley y hacer una discusión constructiva. Ahora, yo entiendo que es una objeción por inconveniencia y que el presidente tiene esa competencia, pero me parece que lo que ha presentado el presidente no es una objeción por inconveniencia. Él lo que ha presentado es una objeción por razones de tipo constitucional. Le pongo ejemplos. Ha dicho el presidente que no comparte la idea de que la JEP pueda seleccionar a los máximos responsables. Pero resulta que la Constitución es la que señala expresamente que una ley estatutaria podrá definir criterios de selección. Entonces es una discusión de carácter normativo, no es una discusión de conveniencia. Fíjese usted lo curioso. Una de las grandes disputas cuando se discutió la ley estatutaria era que mediante esa ley se cerrara la lista de las personas que pudieran ser incluidas en la JEP. ¿Y sabe por qué se dio esa discusión y para qué ello se cerrara? Con lo que las FARC no estuvieron de acuerdo, era evitar más problemas con colados, digamos, más escándalos con colados. Cerrémoslo de una vez. Y ahora lo que el presidente está pidiendo es que no se cierre, sino que se abra y que sea el alto comisionado para la paz quien tenga la discreción para incluir o excluir a alguien. Es decir, hay unas contradicciones enormes en esas objeciones. Y podría contarle más. Además de los 6 artículos sobre los cuales el presidente ha presentado objeción, sobre 3 de ellos la Corte Constitucional dispuso la condicionalidad. Luego él está objetando claramente disposiciones de la Corte Constitucional, con lo cual el señor procurador lo ha dicho bien, aquí hay un enfrentamiento institucional absolutamente innecesario. Bueno, pasemos a lo que puede ocurrir. Digamos, ¿qué es lo que sigue ahora? Carolina nos contaba, se va para el Congreso de la República. En la Cámara de Representantes, seguramente, como hay mayoría del Partido Liberal, pues la va a tener mucho más difícil que en el Senado de la República. ¿Cuál es la proyección, doctor Charri, que se le ve a estos cambios en la
en el Congreso? Bueno, empiezo por el final y es para que el Congreso pueda insistir en que se sancione la ley en los términos en que salió aprobada del Congreso con la sentencia de la Corte Constitucional, necesita mayoría absoluta en una y otra Cámara. Dicho en otras palabras... ¿En las dos? En las dos. Pero Dicho eso en otras eso palabras... es imposible. Le queda muy difícil a la oposición tener mayoría absoluta en ambas cámaras para insistir en que la ley se mantenga en los términos en que salió del Congreso con el control de la Corte Constitucional. ¿Y entonces por qué lo presenta si ya de entrada usted, yo y todos lo sabemos, no le va a avanzar en el Congreso, sí? No, al contrario, no le va a avanzar a la oposición, que es la que necesita la mayoría absoluta. O sea, para insistir en que se mantenga la ley como está. Ah, la oposición. La Pensé oposición que al gobierno, necesita pero la ¿para qué mayoría lo presenta absoluta? si ya sabemos que no? A la oposición. Claro. Entonces yo veo muy difícil que se pueda mantener la ley en las actuales condiciones porque no creo que tenga las mayorías. La mayoría más uno. Bueno, ¿y entonces cuál es el trámite que tiene que pasar en el Legislativo? Llega al Congreso Pues y ¿qué? Conceptualmente llega a las plenarias de Congreso de Cámara y Senado para que reconsideren pues, o consideren los argumentos del presidente, los pueden aceptar, en cuyo caso pueden reconsiderar los artículos, o pueden no aceptarlos, en cuyo caso insisten en que la ley se mantenga. Si uno lo acepta, el otro no. Pues sería unas objeciones parcialmente aceptadas y otras no. ¿Pero se archiva? No, se archivaría, en mi opinión, no, depende. Si acepta las objeciones, en mi opinión los artículos se archivan y digamos que la ley entraría a regir sin ellos. Si reconsidera, o sea, dice hay aspectos inconvenientes y debo precisar, hace la precisión y el presidente tiene que sancionar el artículo reconsiderado por el Congreso. Pero tendría que volver a la Corte. Pues podría volver, no, depende, porque según dice la Constitución, hay modificaciones. Según dice la Constitución, el presidente debe sancionar el proyecto reconsiderado por el Congreso. Pero es una ley estatutaria. Claro, pero pues yo le estoy diciendo lo que dice la Constitución y seguramente habrá una discusión. Pero al final del día, digamos que va a la Corte por vía de demanda o por vía objeción de constitucionalidad o por vía de control automático, no lo sé. Pero dice uno, lo que dice la Constitución en principio sería reconsiderados los artículos, el presidente está en la obligación de sancionar. Pero lo que pasa es que los artículos que desarrollan la figura de la sanción presidencial y de las objeciones no discriminan si es una ley estatutaria o no. Lo que sí señala que tratándose de una ley estatutaria debe pasar por el control previo de la Corte Constitucional son artículos diferentes. Luego, si uno interpreta los dos artículos, a mi modo de ver, si hay modificaciones en el Congreso a esos artículos, tendrían que volver a la Corte, porque serían artículos de una ley estatutaria entrando en vigencia sin haber pasado por el filtro de la Corte. Pero fíjese, doctor Guillermo, solo para enriquecer la discusión, lo que hizo la Corte. La Corte dijo que se modificaran algunos artículos por el Congreso. Y en lugar de pedir que retornara a la Corte, que es lo que dice la Constitución para las leyes en general, dijo, mándelo a sanción presidencial. La propia Corte, en la sentencia 080 del 2018. O sea, dijo, usted ajusta y de una vez mándelo a sanción. Entonces, fíjese que los criterios no son homogéneos. Pero en revisión del texto que le había llegado a la Corte. En revisión de lo que la Corte dijo que debía hacerse. Por o sea, eso. Si el Congreso eso, no le hace caso a la Corte... es un texto distinto... No, pero a lo que oye es hay distintos criterios. Lo que dice la Constitución es sanción. Entonces, ¿quién los determina al final, el Congreso o la Corte? Bueno, la palabra final la tiene la Corte Constitucional, pero ¿quién lo va a determinar en su momento? El gobierno va a decir, devuelvo o sanción. Y entonces él tomará una vía, dirá, hombre. Pero ni siquiera el gobierno, porque el Congreso. Cuando el Congreso termine la discusión, cuando se trata de una ley estatutaria, el presidente del Congreso envía a la Corte el texto. Claro. En este caso, el senador Macías, si es que esto ocurre antes del 20 de julio o quien lo reemplace, pues decidirá si la envía al despacho del presidente de la República o a la Corte. A mi modo de ver, por supuesto respetando otros criterios, si hay una modificación mayor o menor a cualquiera de esos 6 artículos, esos textos tendrán que ir a la Corte. Y la Corte Constitucional, que hoy en día es distinta a la Corte que durante... ¿Cuánto revisaron la ley estatutaria? ¿Como un año? No, es la misma Corte. No han existido cambios en la Corte desde que revisó esta ley. Hace 6 meses. No, esta ley se aprobó en noviembre del año 2017. Y ahora, entonces, ¿qué nos hace pensar que la Corte va a aceptar esos cambios? Pero es que no es solamente el hecho de que sean los mismos magistrados o que sean distintos. Es que son los mismos, la presidenta de la Corte Constitucional. Sí, son los mismos, pero me parece que lo que hay es un precedente.
digamos que ya hay unas sentencias de la Corte Constitucional sobre esos artículos. Y me parece muy complejo para la Corte cambiar de opinión tratándose de artículos distintos, ya revisó, porque hay además un precedente. Sí, Pero hay una línea adicionalmente, jurisprudencial. Vanessa, el estudio No. que hace la Corte también, como lo dice el acto, la sentencia del acto legislativo 02, tiene que hacerse con base en el acuerdo, es decir, el acuerdo es el parámetro. Es la fuente de interpretación. Exactamente, es la fuente de interpretación de cualquier ley o acto legislativo, lo que sea que llegue a la Corte. Es decir, nuevamente la Corte tiene que comparar los nuevos artículos con lo que dice el acuerdo. Ese es el procedimiento. Entonces, es como volver a revisar algo que ya habían revisado. Ese es como mi gran interrogante. ¿Por qué la Corte habría de volver a revisar algo que ya había revisado? Porque sobre lo lo que ya modifican, se pronunció. sí lo modifican, porque Que habría una evidentemente modificación. pues eso es lo que Podría está queriendo ocurrir. el presidente, ¿no? Pues creo que es lo que está buscando, Sí, que es lo que lo está modifiquen. intentando. Y uno El supondría presidente ha dicho que que él reitera. aspira a que precisen, Claro. y esas precisiones van a implicar modificaciones. Ahora, ¿hay un tiempo límite que tenga el Congreso? Que yo para esta conozca, no. revisión? Habría O sea, que el Congreso revisar puede ley quinta, estar- pero no conozco que haya un término para el Congreso. Y mientras tanto, Creo que sí hay un término, yo no recuerdo exactamente, pero alguien hoy me llamaba la atención sobre un artículo del reglamento que sí le pone un término, pero no lo sé exactamente. y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la doctora Linares, inmediatamente después de las declaraciones del presidente Duque, dijo, la JEP sigue funcionando. ¿Cómo sigue funcionando si no tiene ley estatutaria que la regule? Como ¿Cómo? estaba funcionando, Claro. es que la ley estatutaria no ha entrado en vigencia. Sí. La norma constitucional que creó la JEP, en uno de sus artículos señala expresamente que con la norma constitucional la JEP funcionará. ¿Cuánto tiempo? Hasta que No, haya. el tiempo que está determinado en la propia Constitución, que son máximo 15 años. Pero además hay una ley de procedimiento, que es la ley 1922, que fue aprobada en julio del año pasado. Y esa ley está vigente. Entonces está la norma constitucional vigente, más la ley que fija los procedimientos de la JEP. Pero, que está pero, vigente. pero yo diría que de todas maneras sí es problemático que no tengamos ley estatutaria, duda. porque digamos hasta ahora no ha sido un problema porque estamos en la fase inicial y estamos en las primeras etapas procesales, pero resulta que la ley estatutaria regula unos aspectos muy importantes para el desarrollo del trabajo de la JEP y para, digamos, lo que viene y para los casos en particular. Pongo varios ejemplos. Lo que ya decíamos ahora de la facultad de selección que tiene la jurisdicción, sin ley estatutaria no es posible. Por otro lado, la ley estatutaria... Sin ley estatutaria, doctora Moreno, no es posible. Y entonces, ¿por qué la doctora Linares dice que la JEP sigue funcionando? No, es que sigue funcionando, pero lo que no puede hacer es seleccionar. Si no hay ley estatutaria, no puede funciona a seleccionar. medias. No, tendría que solamente priorizar y entonces, pues imagínese la posibilidad del colapso que podríamos tener y además lo que significa en términos de el derecho efectivo de las víctimas a la justicia, esperar eternamente a que todos los casos sean investigados, juzgados y sancionados por la JEP. Digamos, eso es inviable y eso además contradice el enfoque de la justicia transicional que, como te decía hace un momento, pues es concentrarse también en los máximos responsables. Es muy problemático. Pero hay otro asunto también que es muy importante y es que la ley estatutaria regula el régimen de sanciones. Es decir, obviamente el acto legislativo menciona cuáles son las sanciones, las propias, las alternativas, Son las 5, ordinarias. 8 años, máximo Exacto. 20. Y si no es verdad. el tipo de actividades que se van a hacer, por ejemplo, en las sanciones restaurativas. Pero los criterios para establecer, por ejemplo, para tasar, para decir si son 5 años o son 7 o son 8, ¿no? Y cómo se establece qué tipo de actividad es la que se va a hacer, eso está regulado en la ley estatutaria. Sin ley estatutaria, ¿cuál es la situación? Pues que los magistrados tienen que interpretar con lo que tienen. Acto legislativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y las fuentes de recurrir a las fuentes de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, queda un margen súper amplio de interpretación que podría eventualmente ser un problema para la seguridad jurídica de los comparecientes. Además, si tú vas a ir a la JEP, tú eres un responsable, pues tú lo que esperas es que las reglas del juego estén claras desde el principio, incluidas las sanciones, que te digan cómo es que me van a sancionar, pero y que no te lo tengan que decir cuando ya el proceso está avanzado. Digamos, ahí hay un tema, insisto, de seguridad jurídica, de debido proceso y de principio incluso de legalidad. Y hay otro asunto también que es importantísimo, que regula la ley estatutaria, y es que, y Guillermo recordará bien, en el acto legislativo se menciona el tratamiento diferenciado a la fuerza pública.
Luego eso se desarrolló en la ley 1820, que es la ley que establece los tratamientos especiales y la amnistía. Y ahí hay un capítulo donde se desarrolla todo el tratamiento diferencial, pero es una ley ordinaria. Y obviamente con muy buen tino en su momento dijeron, no, todo ese capítulo lo tenemos que llevar a la ley estatutaria porque se están regulando materias que necesariamente tienen rango de ley estatutaria. Sin ley estatutaria, realmente el tratamiento diferencial para la fuerza pública queda por lo menos muy débil. No sé qué opina Yo Guillermo, añadiría otro tema que está en la ley estatutaria que también es complicado, y es que los derechos de las víctimas fundamentalmente se desarrollan en la ley estatutaria. Participación. Y al no estar vigente la ley estatutaria, pues las víctimas no pueden ejercerlos plenamente porque si bien están mencionados en la norma constitucional, el desarrollo de los mismos se hizo en la ley estatutaria. Y yo que fui parte de ese debate, el debate fue muy intenso y todas las fuerzas políticas introdujeron modificaciones a la ley estatutaria en aras de poder darles mayores garantías a las víctimas para participar en este modelo de justicia transicional. ¿Por qué durante el gobierno de Juan Manuel Santos no se avanzó en todo esto de tal manera que hoy en día que después el nuevo presidente, llámese Duque o como quiera que se llamara el presidente siguiente, tuviera la obligatoriedad, si queremos decirlo, de firmar la ley estatutaria? Digamos, porque eso no se hizo antes. No, ¿Fue una cuestión de tiempo? ¿Fue una cuestión de qué? No, digamos, el acuerdo de paz se firmó el 24 de noviembre del 2016. Sí. De ese día al 28 de diciembre se aprobó la ley de amnistía, que era la ley 1820 que mencionaba María Camila. Luego, en el primer semestre del año 2017, la reforma constitucional. Y en el segundo semestre del 2017, es decir, noviembre del 2017, se aprobó la ley estatutaria. La Corte Constitucional se tomó un año en la revisión, pues claro, por supuesto no era cualquier ley, eran 159 artículos de una ley muy importante. Luego todo se hizo a tiempo. Lo que ocurrió fue que pues digamos, el texto que llegó de la Corte Constitucional al Congreso pues solamente llegó hasta ahora y por eso el presidente ahora está haciendo uso de una de las facultades que tiene, que es la posibilidad de objetar por inconveniencia. Ahora, doctor Charri, ¿no se supone que había un acto legislativo en todo este proceso de paz, en todos los acuerdos de paz, que garantizaba que todo lo que se firmaba tenía por lo menos 3 periodos presidenciales en los cuales era inamovible? Sí, así es. Y entonces, ¿con qué argumento jurídico el presidente puede hacerle objeciones a la ley estatutaria? Ahí están divididas las opiniones, porque si bien el acto legislativo dice que no se podrá modificar en 3 periodos, uno diría que una norma de igual jerarquía puede cambiar ese plazo. ¿Y esta es una norma de igual jerarquía? No, este es el acto legislativo 002, ¿cierto? No sé el número, pero sí. En Colombia no hay propiamente normas pétreas, digamos, ni normas inmodificables. Es cierto que la Corte Constitucional dijo que era válido establecer un término, pero no dijo que ese término fuera inmodificable. O sea, uno podría extenderlo o acortarlo y sería una posición jurídica que tendría respaldo en principios generales del derecho y en la tradición histórica colombiana de no tener normas inmodificables en la Constitución. O sea, esa garantía de supuestamente, a mí me sigue llamando un montón la atención, digamos, en medio de todo esto, lo que podría el precedente para futuros diálogos, para futuras negociaciones, porque cuando fue el momento de la firma de los acuerdos y cuando pasa por el Congreso, etcétera, por lo menos la sensación con la que me quedé como periodista y tal vez muchos ciudadanos era con que había 3 periodos en los cuales lo que habían acordado, y Juan Manuel Santos lo decía y lo repetía y lo volvía y lo repetía. Sí, Vanessa, pero yo vuelvo a mi tesis. Fue un gobierno que impuso la paz con mayorías de coyuntura de su gobierno. O sea, no tuvo el respaldo nacional que debería tener, en mi opinión, y lo que hizo fue pisar el acelerador. Pisó el acelerador con la JEP, expidiendo un acto legislativo diciendo que se aplicaba a la justicia en el momento en que se aprobaba el acto legislativo sin normas que lo hubieran desarrollado, algo que es muy peculiar y digamos que es una chambonada jurídica, para decirlo desde mi punto de vista, con el ánimo de ir consolidando los hechos. ¿Por qué? Porque tenía un problema de oposición, el plebiscito, etcétera, y fue sentando hechos para que no se pudiera echar reversa, como efectivamente ocurrió. Yo creo que hoy en día no hay posibilidad de reversar el acuerdo de paz, pero sí tenemos que solucionar el tema político, porque estamos, digamos, que metidos en dificultades constantes por no esa hay falta posibilidad de de reversar el acuerdo en el sentido en que Timochenko tal vez seguramente no va a volver a las armas, ni Iván Márquez, ni... ¿no? Yo pero creo digamos que al final, hay 1000 guerrilleros
esperando a ver qué pasa. Pero digamos ¿Eso no que es un hasta la riesgo? fecha todos hemos aceptado el acuerdo y están funcionando las reglas principales, están participando en el Congreso, está establecida la Justicia Especial de Paz, se está cumpliendo la amnistía y el indulto. Digamos que los gruesos se están cumpliendo, estamos en las discusiones de afinamiento por la falta de consenso político. 8:55, nos quedan 2 minutos para que se nos acabe el tiempo. Quisiera volver a lo de la mirada internacional. ¿Cómo se ve desde afuera lo que está ocurriendo, doctora Moreno? Como te decía, con mucho interés, pero yo creo que también con cierto grado de perplejidad, ¿no? Yo ¿Pero creo con que comprensión o con no, comprensión o como qué le pasa a esa gente que vota yo por la creo, paz, un no plebiscito? Yo creo. Es difícil explicar fuera del país cómo es posible que una sociedad no logre el consenso en torno a la solución política de un conflicto armado de 50 años, digamos, eso y lo que pasó en el plebiscito, pues realmente era muy difícil de entender afuera. Sin que pues no reconozcamos pues que las dinámicas políticas del país son las que son, ¿no? Y cada contexto pues tiene sus particularidades y no podemos irnos comparando con todo el mundo porque cada contexto es distinto. Pero realmente sí hay digamos como muchas preguntas en torno a por qué le cuesta tanto a Colombia moverse, realmente, ¿no? como avanzar cuando finalmente logró terminar un conflicto armado con las FARC por lo menos de 50 años y que generó pues una esperanza enorme, que ha aliviado la situación de muchas regiones de este país, de muchísimas personas, y se veía como una oportunidad. Yo creo que se sigue viendo como una oportunidad todo este proceso para el país. Yo creo que te decía, hay una crisis en el mundo del multilateralismo, hoy por hoy se cuestiona incluso también a la Corte Penal Internacional por su qué como tan si fuera un tigre de papel, ¿no? Sí, a veces sí, y de todas maneras pues porque se ha tomado su tiempo en proferir las sus sentencias, 30 años. Realmente pues hay todavía muchas preguntas y por eso pues que un país como Colombia, después de un conflicto tan largo, logre un acuerdo con un diseño tan interesante para garantizar justicia, que incorpora estándares internacionales, las lecciones aprendidas de muchas experiencias en el mundo de tribunales internacionales, se nutre de la misma experiencia colombiana, la más cercana que tenemos, Justicia y Paz, y no hubo un ejercicio serio en La Habana de revisar, y por la comisión esta de juristas de revisar realmente lo que había funcionado y lo que no. Entonces, pues uno diría, bueno, pues están como creadas las condiciones, ¿por qué no avanzar? Y yo creo que se ha avanzado, Vanessa. Mira, yo hacía un balance cuando se celebró el primer año de la JEP y yo decía que si uno compara la JEP con tribunales internacionales, con la puesta en funcionamiento de tribunales internacionales, realmente lo que ha logrado la JEP es en un tiempo récord. Pues en un año. En un año no solamente se ha constituido como institución, es decir, ha sido todo ese proceso de ponerse en funcionamiento, pero adicionalmente empezar a tomar decisiones de fondo, abrir 7 casos, decidir amnistías, libertades, empezar a producir una jurisprudencia muy importante. Los tribunales internacionales en promedio se demoran entre 3 y 5 años para empezar a trabajar. La JEP arrancó en el mismo año que empezó a funcionar. Entonces realmente pues también es cierto que aquí somos muy ansiosos y muy impacientes y queremos verlo todo ya, pero creo que sí se ha avanzado y creo que eso lo reconoce la comunidad internacional y dice, mire, esto es un ejemplo interesante. Hay muchos procesos hoy en el mundo, Vanessa, que incluso tienen interés en, de alguna manera, en copiar o por lo menos inspirarse en el modelo colombiano. Por ejemplo, el año pasado en Nepal se iba a discutir una ley de justicia transicional y había muchísimo interés en el caso colombiano. El ICTJ llevó a algunas personas que estuvieron en el proceso, en la negociación de la Jurisdicción Especial para la Paz a Nepal, a contarle al gobierno de Nepal cómo era la cosa. Ahora, y eso fue súper interesante porque realmente pues es algo muy novedoso, pero que eventualmente puede funcionar. Los más pesimistas dicen que esta decisión del presidente Duque es un golpe mortal a la JEP. ¿Lo es? No, yo pues digamos, tiene muchos problemas, genera problemas, pero insisto, como decíamos ahora, la JEP viene funcionando sin ley estatutaria hace un año, va a seguirlo haciendo.
Lo que pasa es que, bueno, pues entonces asumamos que si no tenemos ley estatutaria, pues serán los magistrados que interpretarán las leyes y tomarán las decisiones con base en esa interpretación. Es decir, no tenemos las reglas del juego claras. La Corte Penal Internacional lo advirtió, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo advirtió hace menos de un mes. El vicefiscal dijo, esperamos, el Estado colombiano nos dijo que iba a cumplir con su obligación, ahora con la JEP. Esperamos que se dote a la JEP de todas las herramientas y los instrumentos normativos para que pueda cumplir con un poco en eso tiene que ver el viaje del canciller, ¿no? Como a calmar y explicarlo, acaba de decir. Doctor Rivera, ¿es un golpe determinante a la JEP? ¿Usted tiene algo de esperanza, de optimismo en el fondo? Pues yo sí estoy muy pesimista, porque es que me parece que no es solo la objeción. El presidente anunció una reforma constitucional con 3 temas centrales. Lo que pasa es que seguramente llegará un texto del Congreso con 3 temas centrales, pero uno no sabe cuántos más le van a agregar en el Congreso. Luego, creo que en esa reforma constitucional que se va a tramitar, sí puede estar el verdadero golpe mortal a la JEP. Creo que ahí el gobierno se la va a jugar con sus mayorías o por construir unas mayorías para apoyar no solamente lo que el gobierno va a radicar, sino también lo que los integrantes de su bancada con seguridad le van a agregar. Y me parece que eso sí puede destruir la JEP, porque además es una norma constitucional. Les agradezco mucho. Doctor Charri, ¿reflexión final? No, Vanessa, que no es tan grave y que ojalá logremos los consensos, que seamos menos prevenidos. A mí me gusta su optimismo. Sí, claro. Pues ojalá, ¿no? Porque uno sí quisiera como este país tan polarizado y tan roto, que ojalá todos empujáramos como hacia el mismo lado, a ver si logramos... Sí. Nos cuesta trabajo empujar para el mismo lado y si lo hacemos este país despega. A ver si logramos y lo que está ocurriendo en la JEP es interesante, es uno ver allá a los militares a que han venido a la mesa a contarnos sus historias, han venido exguerrilleros, han venido víctimas de todo lado y uno dice, bueno, por lo menos es un país que está escuchando la verdad. Muchas gracias, les agradezco profundamente por ayudarnos a los oyentes, a Carolina, a mí, a comprender lo que a veces puede ser incomprensible. 9-2, que tengan una muy feliz noche. Viene Flavia y sus chicas de la Agenda en Tacones. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular, siempre se puede con Banco Popular. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, Los Farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué es la felicidad? Felicidad es tener el tiempo a mi favor y poder solicitar mis autorizaciones por el app Colmédica. Todo esto sin salir de mi estudio. En Colmédica pensamos en usted. Por eso con nuestro app podrá pedir sus citas médicas y realizar trámites desde cualquier lugar. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina prepagada, vigilado Supersalud. Hoy en Blue Radio. Esta noche en Agenda en Tacones yo les quiero contar que encontré un estudio de esos que me encantan. ¿De qué? Llorar dentro del carro puede ayudar a bajar de peso. Ay, sí, prepárese, yo voy a salir de acá ahora. A llorar al carro. Cuando termine el programa voy llorando hasta mi casa. Vamos a tener también Mac Phantom en Facebook Live. ¿De qué va a ser el Manu Top de hoy? Vamos a tener un Manu Top de canciones inspiradas en la mujer porque seguimos en el mes de la mujer aquí en Agenda en Tacones. Me gusta, Manu, me gusta. Alex y Chispa, vas a poner qué tipo de chispa. Claro, vamos a decir que hay que dejar de decir perdón, cuando uno simplemente está pidiendo que lo respeten y que lo quieran a uno como es. Perdón, nos escuchamos a las 9:10 de la noche, Agenda en Tacones. Agenda en Tacones, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sin censura, por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Llega el fútbol.
diversión y alegría. América toda canta y toda grita con emoción. Es fútbol continente, somos un pueblo que grita gol. Llega el fútbol, llega el gol. A Blue Radio llega la pasión. Continente, una ilusión, una copa, la Copa América. Es un país, es un gol, es la vida. Se juega en el estadio, se vive en Blue Radio. La Copa América desde Brasil. Espérala. Hoy en Blue Radio. Hola, hola, yo soy Margarita Ortega y a partir de las 10 de la noche los espero en Bla Bla Blue para que nos contemos cositas ricas de mí. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Venezuela en horas cruciales. Blue Radio informa. Luego de culpar al gobierno de Estados Unidos de un ataque cibernético al sistema eléctrico que dejó sin luz a Venezuela, Nicolás Maduro admitió que se vive un momento grave y pidió a la justicia que capture a los responsables. Decidió extender por 48 horas más los días no laborables. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Oscar, buenas noches. En una cadena de radio y televisión de poco más de 30 minutos, el mandatario venezolano insistió que el apagón nacional que afecta a Venezuela desde el jueves pasado fue por ataques cibernéticos, electromagnéticos y ataques físicos en subestaciones. Dijo que aunque todo el personal trabaja en turnos de día y de noche para estabilizar, el daño fue muy grave. Grave, difícil, complejo, producto de este ataque que hemos sufrido. Maduro dijo que por lo grave de la falla ha decidido extender 2 días más hasta el día miércoles el asueto o día no laborable. He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que mañana martes 12 de marzo y el miércoles 13 de marzo seguiremos restableciendo el servicio. Nicolás Maduro además exigió justicia y que sean capturados los autores materiales e intelectuales. Asimismo pidió a sus seguidores mantenerse en las calles. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, y después de la locución de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó dijo a través de Twitter que después de días escondido sale a burlarse del dolor, de la muerte de niños y enfermos, de una crisis producto de la corrupción y la indolencia, y se atreve a llamar asueto a nuestro duelo. Mañana a las 3 de la tarde todos a la calle a gritar con brío que muera la opresión. Y de otro lado, el gobierno de Colombia, a través de Migración Colombia, dijo que luego de 17 días del cierre de la frontera por parte de Venezuela, un grupo de más de 5.000 ciudadanos venezolanos lograron ingresar nuevamente al territorio colombiano luego de que la Guardia Nacional Bolivariana habilitara un paso temporal por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, La Unión y Simón Bolívar. Y Naciones Unidas y la misión de verificación en Colombia reiteran la importancia del libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz como el principal instrumento de garantía del derecho a la justicia de las víctimas. Juan Esteban Silva. Oscar, pues lo que se ha reiterado es la importancia de parte del sistema de Naciones Unidas y la misión de verificación en Colombia, que tiene para la paz y la garantía, dicen ellos,